Mi nombre es Deya y mi compañera Regina y yo les hablaremos sobre los temas aprendidos y vistos en este primer parcial de evaluación de procesos. Estos temas los aplicamos en nuestro proyecto, el cual consiste en el diseño de una planta de acetato de etilo por deshidrogenación de etanol. El acetato de etilo es uno de los esteres del carboxilato más simples. El líquido incoloro tiene un olor dulce y afrutado que la mayoría de las personas encuentra agradable. La producción de este compuesto se da principalmente por tres formas. La primera es la esterificación, en la que un alcohol y un ácido tienen contacto y forman un éster. El segundo método es el de Tishenko, donde el acetaldehído se desproporciona en presencia de una base al alcohol y el ácido que luego se esterifica in situ. El que nosotras trabajaremos durante nuestro proyecto es la deshidrogenación del etanol, que produce acetaldehído y reacciona con el alcohol para dar el producto deseado e hidrógeno. Usos del producto. Al saber sobre las aplicaciones del acetato de etilo, se demuestra la importancia del producto a sintetizar y el impacto que da a la sociedad mediante su producción y usos en la industria como materia prima. Además, al conocer los usos del acetato de etilo, se pueden usar como una forma de investigación indirecta para establecer un factor de localización de la planta. Es decir, el lugar donde haya más demanda de acetato de etilo por su uso industrial para procesos puede ser tomado como un punto estratégico de ubicación para competir en esa región del mercado. Definición de capacidad. Al tener seleccionado el producto que se va a sintetizar, debemos saber qué tanto se produce y vende este producto, por lo que surge el cálculo de la capacidad de nuestra planta de acetato de etilo. Pero, ¿qué es capacidad? La capacidad se define como la cantidad de producto que puede ser obtenido durante un cierto periodo de tiempo. En este proyecto, la capacidad será de 22.000 toneladas por año de acetato de etilo. Parte importante de la definición de la capacidad recae también en el balance de materia general y el cálculo de la materia prima que se alimentará al sistema de reacción. En nuestro caso, tomamos como base la cantidad deseada de acetato de etilo y con los coeficientes estequiométricos y datos de la selectividad investigados, obtuvimos la alimentación de etanol necesaria para cumplir con la producción establecida. Diagrama de flujo de procesos. ¿Qué es un diagrama de flujo de procesos? El PFD, por sus siglas en inglés, es un diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial. ¿Por qué es importante? Para ayudar a diseñar y entender los procesos químicos es que se diseña un diagrama de flujo de procesos. Además, la manera más efectiva de comunicar información sobre un proceso es mediante el uso de diagramas de flujo. La información típica que debe de tener un diagrama de flujo de procesos es la siguiente. Número 1. Todos los equipos principales en el proceso estarán representados en el diagrama junto con una descripción del equipo. Cada pieza de equipo tendrá asignado un número de equipo único y un nombre descriptivo, es decir, un tag o etiqueta en español. Número 2. Todos los flujos del proceso se mostrarán e identificarán mediante un número. Se incluirá una descripción de las condiciones del proceso y la composición química de cada corriente. Estos datos se mostrarán directamente en el diagrama de flujo de procesos o se incluirán en una tabla de resumen de flujo anexada. Número 3. Se mostrarán todos los flujos de servicios suministrados a los equipos principales que proporcionan una función de proceso. Número 4. Se mostrarán bucles de control básicos, que ilustran la estrategia de control utilizada para operar el proceso durante las operaciones normales. Como podemos observar en esta figura, donde mostramos el diagrama de flujo de proceso de la deshidrogenación de etanol, podemos ver que en la parte superior del diagrama tenemos una lista de los equipos que están en la planta. Podemos ver el primero, que es el tanque de almacenamiento de etanol. Su tag es TK-101. Normalmente se especifica el primer número del tag como el número de la planta, como la instalación donde está. A lo mejor puede ser de que planta 1 y en algunos lugares a lo mejor tienen la planta 2 cercana a la primera. Entonces por eso el primer número se refiere a la planta.
Los siguientes dos números se refieren al equipo. Entonces, por decir, aquí yo tengo un tanque de almacenamiento que es el del etanol, por lo que es el número 1. Si después yo tengo otro tanque de almacenamiento, por decir de, no sé, un subproducto que voy a almacenar para recircular o que se va a combinar con un catalizador, se tiene un tanque. O también en nuestro caso, que tenemos un tanque de almacenamiento de acetato de etilo, que su tag es TK-102. Ahí podemos ver que tiene el 1, que corresponde a la planta, y el número 2, porque es el segundo tanque que está presente. Ahora, sigue iniciar con la descripción de nuestro proceso. Primero se alimenta etanol desde un tanque de almacenamiento con condiciones de 1 atmósfera y temperatura ambiente, y entra a un intercambiador de calor para alcanzar las condiciones de operación del reactor. Después de que el etanol sale del intercambiador de calor, entra al reactor de deshidrogenación, que es de tipo PFR, y contiene un catalizador de cobre y zinc. Está acomodado de forma vertical y la alimentación de este se encuentra por la parte de abajo, para que los reactivos que entran tengan un mejor contacto con el catalizador móvil. Las condiciones de operación de este reactor son 220 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Ya que la reacción es de deshidrogenación de etanol, esta es endotérmica. Es necesario mantener la temperatura de 220 grados centígrados y por esa razón se dispone una carcasa alrededor de los tubos por donde circula un fluido térmico a una temperatura adecuada. Con el catalizador de cobre y zinc se tiene una conversión de etanol del 81.9% y una selectividad de acetato de etilo del 78.1%. Del reactor obtenemos como producto deseado el acetato de etilo y otros subproductos como hidrógeno, acetaldehído, butanona, acetona, dióxido de carbono y agua. Se clasifican estos compuestos en diferentes categorías. El producto deseado es el acetato de etilo, el reactivo no reaccionante es el etanol, los subproductos son hidrógeno y los residuos son el MEC, acetona, dióxido de carbono y agua. Ya que el hidrógeno y el dióxido de carbono son gases, no se introducirán en las columnas de destilación posteriores a la reacción, sino que se transportarán a un flash después de la separación de los compuestos. Para llevar a eso a cabo, las condiciones de salida del reactor se modificarán. La presión de 1 pasará a 25 atmósferas mediante un compresor y la temperatura pasará a la del ambiente, que puede ser de 25 a 35 grados centígrados. Al entrar un condensador, todos los compuestos orgánicos y el agua cambiarán de fase, menos el hidrógeno y dióxido de carbono, saliendo por la cabeza del flash. La corriente del fondo del flash se despresurizará a la presión atmosférica mediante una válvula de estrangulamiento. Una vez acondicionada la corriente de productos de reacción, se dirige a la sección de separación. La sección de separación consiste en una columna o torre de destilación que opera a 25 atmósferas de presión. Por el domo de la torre de destilación salen los residuos, que es el MEC o butanona, las trazas de acetaldehído, acetona y agua en muy baja proporción. De los fondos de la torre de destilación se obtiene el producto deseado, que es el acetato de etilo. Y pues como habíamos mencionado, la planta está diseñada y tiene la capacidad de producir 22.000 toneladas por año de acetato de etilo con una pureza del 98%. Y finalmente, este acetato de etilo se almacena en un tanque de almacenamiento.